Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más. Estamos transmitiendo nuevamente desde acá de su iglesia Reino Unido Centro de Adoración, ubicada en Crosville, Alabama, Estados Unidos. Y nos da una vez más el gusto de que estemos unidos en estas clases que el Señor ha permitido poner en nuestro corazón, titular Eventos Finales, puesto que es de ello que el libro de Apocalipsis, el cual estamos estudiando, es lo que nos revela. Amén. Así de que en esta tarde nos detenemos en el capítulo 13 para ver en sus 18 versículos lo que compete a las dos bestias. Así de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, yo lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis. Tendremos lectura de su capítulo 13 en sus primeros 10 versículos. Y si usted tiene la palabra del Señor en sus manos, vamos a leer juntos del versículo del 1 al 10 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Bendito nuestro Dios, porque en esta hora abordaremos este tema tan importante, puesto que, como vimos ya, a esta primera bestia que emerge del mar le es dada 42 meses para que esté en la actividad a la cual ha sido enviada, la cual es un tiempo de gran tribulación. Recordemos que los primeros 3 años y medio son los tiempos de tribulación en los cuales el anticristo hará un pacto de paz con Israel, pero luego estamos ahora emergiendo a los últimos 3 años y medio que se aproximan cada vez más al advenimiento de Jesucristo en su segunda venida. Amén. Pero vemos que este tema que estamos viendo ahora acerca de las dos bestias fue algo que ya Dios había revelado al profeta Daniel. Recuerde que el profeta Daniel es aquel que ha tenido mayor conocimiento o revelación de parte de Dios en cuanto a profecías que estaban ya destinadas para el tiempo del fin, y esta es una de ellas. La palabra declara en el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 3, usted puede llegar a ella si usted quiere en su casa. Usted se dará cuenta que Daniel tuvo una visión mientras estaba en su lecho, y en esa visión él ve surgir del mar 4 grandes bestias, una que tenía una condición de oso, otra de leopardo y otra de león, pero dice que la cuarta de ellas era horrorífica, era difícil, era completamente diferente a aquellas que él había visto. Pero vemos nosotros en este capítulo 13 de Apocalipsis que esta es una gran revelación, es una gran tribulación, es un gran combate que se está librando dentro de la Trinidad satánica. Recuerde de que Satanás, el anticristo y el falso profeta son aquellos que forman la Trinidad satánica, pero en este capítulo 13 esa Trinidad satánica está llevando conflicto directamente contra Dios y su pueblo. Así es de que esta surgirá directamente en el tiempo de gran tribulación. Pero ¿cuál es esta primera bestia que nosotros vemos que se asoma directamente del mar? Recuerde de que la palabra mar significa naciones, pueblos,
todo lo que se encuentra dentro de socialmente hablando en cuanto a las divisiones geográficas que establecen las diferentes sociedades. O sea, cuando hablamos de mar, estamos hablando directamente de la sociedad, de las naciones, de todas las diferentes divisiones y subdivisiones que se han dado de manera geográfica acá en la tierra. Así de que en el versículo del 1 al 10 estamos viendo el surgimiento de la primera bestia. Esta primera bestia, déjeme decirle, que es el anticristo. ¿Por qué digo que es el anticristo? Recuerde que el anticristo, como lo vimos en uno de los estudios pasados, él es nacido directamente en Europa, pero con linaje judío. Él nace en Europa porque se da a conocer dentro de la Unión Europea. Por eso es de que lo que nosotros vimos es el surgimiento del anticristo. Decimos que nacerá directamente de la Unión Europea y específicamente en Roma, lo cual estaremos dando a conocer por qué es que decimos esto. Puesto que recuerde que en el estudio anterior, cuando hablábamos acerca del anticristo, mirábamos cómo en el libro de Daniel, en el capítulo 11 y su versículo 37, Daniel, por revelación de Dios, habla acerca de este personaje llamado el anticristo, el cual dice que no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. ¿Por qué decimos entonces que el anticristo nacerá directamente en Roma? Vimos ya de que es de un linaje judío, pero ¿por qué decimos entonces que él nace en Roma? Vimos nosotros en el versículo 1, cuando habla acerca de que él surge del mar, él surge de las naciones, él surge de aquella Unión Europea, de donde surgirán 10 naciones importantes de gran autoridad, de gran dominio dentro de la Unión Europea. Y estas 10 naciones darán su poderío al anticristo, y será el anticristo aquel que los llevará y los guiará a lo que ellos consideran que será la paz mundial, pero sin embargo él los llevará al cumplimiento de lo que Dios ya ha establecido. Decimos de que él nace directamente de Roma, porque recuerde que la bestia dice que tiene 7 cabezas. 7 cabezas. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 17, ahí nos habla de que cabezas significa montes. Y si nosotros nos damos cuenta, dice 7 cabezas. Y si nosotros nos remontamos un poco a la historia, nos daremos cuenta que Roma, Italia, está sentado sobre lo que son 7 colinas o 7 montes. Por eso de que en su nombre original, Roma, antes de que fuera la historia acerca de Rómulo y Remo, de donde según ellos toma su nombre Roma, antes de ello los originales, los orígenes de ese nombre era Septimontium, lo cual en latín dice Septimontium, pero trasladado al español significa 7 montes. Por eso es de que nosotros determinamos de que él nacerá directamente en ese lugar que está sentado sobre los 7 montes, que son las 7 cabezas de las cuales habla la revelación acerca de la primera bestia que está surgiendo del mar. Pero dice también de que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y en ellos tiene también 10 diademas. Los 10 cuernos, si nosotros nos vamos nuevamente al capítulo 17 de Apocalipsis, veremos de que cuerno significa reino, lo cual da a entender que dentro de la Unión Europea surgirán 10 naciones importantes que darán su poderío a este anticristo para que sea él el que domine sobre toda la humanidad. Así es de que dice la palabra, que tenía una herida mortal, pero fue sanada por el mismo Satanás. Él mismo le dio el soplo de vida y con ello confundirá también a las grandes masas de ese entonces. Por eso Dios se había anticipado dándole la revelación al apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y su versículo 11, donde por revelación que le fue dada a Pablo, Dios dice: porque Dios envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados por cuanto no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Así es de que este gran personaje, déjeme decirle que dará grandes blasfemias, dice el versículo 5. O sea, él blasfemará contra todo lo que viene directamente de Dios. Por eso es que es un anticristo. Anti significa contrario u opuesto a.
O sea que él es opuesto a la obra que Dios envió de manera redentora a través de Cristo Jesús, y lo cual está queriendo él evitar el surgimiento, la venida, la segunda venida de Cristo, para que con ello entonces quede sin efecto el plan que Dios tiene ya establecido de redención para todos aquellos que esperamos su venida. Pero este dice que peleará contra los santos y los vencerá. Recuerde que Dios tiene algo que se llama voluntad permisiva. Así es de que dentro del plan de Dios, Él sabe dónde dar o no autoridad y a qué nivel darlo. Por eso es de que el anticristo ciertamente tendrá poder, porque vendrá directamente su poder dado de la autoridad satánica, vendrá directamente de Satanás, del dragón, vendrá directamente de la serpiente antigua. Sin embargo, tendrá limitaciones. Él no podrá hacer todo lo que él quiera, excepto lo que Dios le permita hacer. Así es de que este dice que peleará contra los santos y los vencerá. Y no los vencerá por el hecho de que los dominará y hará que dobleguen su fe, sino los vencerá de manera física, por lo cual Cristo habló que ya en el tiempo de muerte tendremos una pequeña ayuda, o aquellos que estén en ese tiempo tendrán una pequeña ayuda. Pero esa confusión para muchos moradores de ese entonces vendrá, puesto que Satanás dice que infundió aliento a la bestia para que nuevamente recobrara vida. Y eso entonces vendrá a imitar el plan de Dios en cuanto a la venida de Jesucristo, cuando Él lo levanta de entre los muertos y lo da como el primogénito que es levantado de entre los muertos, para que después entonces todos aquellos que ya no estén vivos, pero que hayan dormido en el nombre de Cristo, la palabra establece que serán levantados al sonar la trompeta en un abrir y cerrar de ojos, puesto que cuando Cristo venga, aquellos que han dormido en su nombre, la palabra establece que serán levantados. Sin embargo, en ese entonces el anticristo, déjeme decirle, que promoverá de una manera espantosa la autoadoración. Se conocerá en ese entonces una gran doctrina del anticristo en lo que quiso plasmar en el principio de la historia. Si nosotros retrocedemos un poco y nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, estaremos viendo que en el versículo 5, cuando la serpiente antigua llega a Eva y le dice: no, porque ciertamente si tú comes de ese fruto del cual te ha sido prohibido, Dios sabe de que tú también serás igual que Él y tus ojos te serán abiertos. O sea, la doctrina que en ese entonces quiso proclamar a través de Eva, ahora en estos tiempos de gran tribulación, el anticristo vendrá entonces a promulgarla y habrá un gran caos. Por eso de que el apóstol Pablo habla acerca de la venida de Cristo cuando dice: porque que nadie os engañe, puesto que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste una gran apostasía. Y esta gran apostasía es aquella que se declara en la gran tribulación, un tiempo de turbulencia espiritual, un tiempo de turbulencia doctrinaria, en la que el anticristo se autoproclamará Dios y pedirá y obligará a la humanidad de ese entonces que lo adoren como el Dios que Él siempre ha querido ser. Pero vemos entonces, si esta es la primera bestia, ¿cuál es entonces la segunda bestia? ¿Qué es lo que la segunda bestia que surge vendrá a cumplir? Veamos qué es lo que dice entonces ahora sus versículos del 11 al 18, para que entonces veamos cuál es la segunda bestia, cuál es su función, a qué viene, proclamando qué y de dónde surge, para que conozcamos acerca de estas dos bestias que ya habían sido dadas en revelación a Daniel, pero que ahora en este tiempo para el cual esa revelación había sido dada a él, vienen a tomar y a recobrar vida. Veamos el versículo 11 al 18, que es lo que la palabra nos dice en el libro de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Veamos detenidamente ahora acerca de esta segunda bestia. Vamos a ver que en la primera bestia que nosotros vimos, lo que es el anticristo, hablábamos de que este será un gran líder político, social y militar. Surgirá ciertamente como uno de los más grandes líderes, de los cuales se formará ciertamente el último y más grande imperio satánico que vendrá a tener autoridad acá en la tierra. Digo, será el último porque esto será el cese de la autoridad humana acá en la tierra, y ese le es comandado para que el cumplimiento de la palabra se dé a través del anticristo. Pero vimos acerca de esta primera bestia y vimos nosotros que ciertamente esta primera bestia, como vimos, emerge del mar. Pero esta segunda bestia tiene algo diferente, puesto que esta no emerge del mar, sino emerge de la tierra, con la similitud de que ambos, los dos ellos, tienen autoridad directamente traída de Satanás. O sea, el dragón es aquel que, como vimos, le dio autoridad y gran poder a la primera bestia, que es el anticristo. Pero luego esta segunda bestia dice de que ejerce gran poder que le ha sido dado también de la primera bestia. Por ende, la autoridad que reciben ambos es directamente de Satanás, directamente del dragón o la serpiente antigua. Pero veamos cómo surge entonces esta segunda bestia. Vimos ya que la primera bestia ciertamente surge de entre las naciones de la Unión Europea, que tendrá linaje judío y que nacerá en Roma. Pero ¿de dónde surge esta segunda bestia? Como nosotros vimos, dice de que en el versículo 1 que emerge de la tierra. Cuando la palabra establece que emerge de la tierra, estamos hablando directamente de Israel. Cuando hablábamos en la clase anterior, mirábamos cómo el dragón, cómo la mujer y el dragón, cómo el dragón persigue a la mujer, y de su boca decía en esa clase que tuvimos, que sale un gran río, la cual es tragada por la tierra. La tierra significa Israel, puesto que ahí estará la salvación para los judíos, aquellos que acudan al llamado de Dios para que en los tiempos postreros reciban entonces ahí la redención de parte de Dios, y con ello el cumplimiento de la palabra profética dada a los judíos. Y una vez más, dice que esta segunda bestia emerge directamente de la tierra, lo cual nos da a entender que emerge directamente de lo que es Israel. Es Israel y conocido como el falso profeta. Este falso profeta ciertamente, al igual que el profeta Elías, será de la tribu de Leví, puesto que vendrá con un linaje sacerdotal. Pero ¿quién será este personaje? Algunos dicen, ¿será algún papa que surgirá en el tiempo de gran tribulación? Sin embargo, eso queda descartado, puesto que, como vimos, ya emerge de Israel, emerge directamente de la tierra prometida, emerge de la tierra de la cual Israel encontrará respuesta en el tiempo de gran caos que está por venir a la tierra. Pero déjeme decirle que este gran personaje tendrá consigo también grandes cualidades, puesto que el otro va a tener gran poder a nivel mundial, poder político, poder social y poder militar. Pero ahora estamos hablando ya no del campo natural, sino del campo religioso. Por eso es de que es el falso profeta, como muchos han sido ya anunciados, así como mismo el apóstol Juan hablaba acerca de los muchos anticristos que ya se encontraban en ese entonces dentro de las congregaciones. Pero este líder religioso, déjeme decirle que será un líder religioso y económico, puesto que él, y no la bestia, sino él, a través de la influencia que él tenga, será que vendrá entonces la implantación del chip en la mano derecha o en la frente de todos aquellos cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida. También él será el que controle la compra y venta, puesto que el chip será el que él tenga control, puesto que será el falso profeta, aquel que promoverá la adoración que venga directamente al anticristo o la primera bestia. Pero vea usted por qué es que nosotros
decimos de que este será un gran caos doctrinario. Ahora nosotros vemos gran multiplicación de diferentes doctrinas que han surgido a manera de confusión para los presentes. Sin embargo, en ese entonces habrá un caos mucho mayor, puesto que cuando vemos de que esta segunda bestia dice que tiene 2 cuernos que parecen de un cordero, sin embargo, habla como un dragón. Esos 2 cuernos, déjeme decirle que significan los 2 grandes movimientos religiosos que están por surgir. De hecho, ya ellos están presentes, pero que no han tomado el poderío que tomarán en ese entonces cuando el anticristo esté manifiesto y con ello el falso profeta. Porque este falso profeta, dije ya, su función será de manera religiosa y económica, puesto que él hará en el campo espiritual aquello que el pueblo de Israel espera en la segunda venida de Jesucristo, esperando que Él venga desde su primera vez, lo cual ya hizo, pero ellos no aceptaron, no creyeron en el Mesías enviado hace más de 2000 años y con ello caerán en confusión. Así es de que este falso profeta, déjeme decirle, que tendrá el poderío, puesto que habla de que viene con 2 cuernos, similando ser aquel hombre que tendrá un carisma, tendrá un poder religioso magistral y del cual muchos serán engañados por este falso profeta. Esos 2 cuernos, déjeme decirle que serán los 2 grandes movimientos religiosos que en ese entonces surgirán y que ya son conocidos, pero de manera ligera en este tiempo presente. Estoy hablando del ecumenismo y estoy hablando también de la nueva era. Usted recuerde que el ecumenismo es un movimiento que a nivel mundial quiere unir todas las religiones para hacer de ellas una sola y con ellos conectar una sola creencia, la cual está siendo llevada a lo que es la Iglesia Católica. Veremos al final por qué es que hablamos que es ella la gran ramera de la cual Apocalipsis habla, puesto que el ecumenismo es un movimiento religioso que ha sido directamente promovido por esa creencia religiosa. Hacia del ecumenismo es aquel que querrá fusionar todas las religiones cristianas con el lema de que todos los caminos llevan a Dios, de que todas las creencias llevan a Dios. Será el lema confuso que traerá en ese entonces, en el tiempo de caos doctrinario que surgirá en el tiempo de gran tribulación. Y el segundo cuerno del cual aparece ahí, que aparenta ser de cordero, hablo de la nueva era. La nueva era parece ser de que es aquella que ya está preparando el camino al anticristo. Digo esto porque la nueva era está promoviendo en este tiempo moderno el que ellos tienen conexión o contacto con seres del más allá, que tienen contacto con entes, con seres demoníacos, con seres extraterrestres, lo cual indica que la esencia demoníaca, la cual viene a través de los mediums, a través de todos aquellos que tienen contacto directamente con campos que están fuera del campo espiritual establecido por Dios, déjeme decirle que entonces vienen ellos a promover el ocultismo. Por eso es de que la nueva era en este tiempo moderno está promoviendo lo que es el ocultismo, lo que es la telepatía, lo que es la adivinación y todo lo que venga directamente de las partes demoníacas. Así es de que esos 2 serán los grandes movimientos que vendrán a surgir en ese entonces. Pensemos nosotros por un momento, si ahora hay tanta confusión doctrinaria por la tergiversación de la palabra, de la verdad establecida por Dios, en ese entonces en el establecimiento de una nueva religión, de la religión de autoadoración, como se proclamará el anticristo, haciéndose ver en el templo de Dios como aquel que quiere ser adorado, ¿cómo entonces será que la promoción del falso profeta a través de todas las señales que vendrá a hacer confundirá directamente a todos aquellos que no tengan una base bien establecida? Dice en el versículo 13 que hará grandes milagros y señales y aún hará descender fuego del cielo. Déjeme decirle que lo más importante no es tanto el hecho de que haga descender fuego del cielo, sino en el momento preciso en el que ese milagro supuesto satánico vendrá y con mayor confusión tomará las mentes de aquellos que están esperando que eso surja. Déjeme decirle que ahora en el tiempo bíblico han surgido solamente el tabernáculo en el que Dios estableció a través de Moisés y el primer templo que levantó Salomón.
Después de ello ya no ha surgido otro templo y los judíos esperan levantar un tercer templo. Déjeme decirle que ese tercer templo, ciertamente, ya sus partes están preparadas en Israel, ya están preconstruidas y están esperando solamente la orden para ensamblar las piezas y entonces levantar ese tercer templo. Ya todo está preparado, ya todo está listo, pero la única incógnita que surge es: ¿quién será el sumo sacerdote cuando se reinicien los servicios sacerdotales en ese tercer templo? Déjeme decirle que el altar del holocausto en el Antiguo Testamento, cuando nos remontamos a la lectura en el Antiguo Testamento, nosotros miraremos que en el tiempo levítico, el altar del holocausto, ciertamente los levitas eran los que ponían la leña, pero el fuego, el chispazo inicial, la llama, era iniciada de manera sobrenatural. Y es eso lo que este tercer templo están esperando los judíos. ¿De qué manera surgirá el chispazo inicial para que este altar de holocausto comience entonces a levantarse? Creo que estamos llegando ya a lo que quiero llegar. Dije que este falso profeta hará descender fuego del cielo. Los judíos esperan la segunda venida de Elías, puesto que la palabra establece en el libro de Malaquías 4:5, antes de que terminase el último libro del Antiguo Testamento, la palabra dice: porque ciertamente enviaré al profeta Elías con gran poder para que él haga volver nuevamente el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Cuando a Jesucristo le fue preguntado, él dijo: ciertamente el espíritu, no la persona de Elías, el espíritu y el carácter de Elías ya vino, pero vosotros hicisteis lo que quisisteis con él. Entonces los discípulos entendieron que él hablaba acerca de Juan el Bautista, puesto que el carácter enérgico de Juan el Bautista, aquel que decía: yo soy la voz del que clama en el desierto, arrepentíos, él ciertamente traía el carácter y el espíritu de Elías. Sin embargo, él cumplió su primera función en la primera venida de Cristo. Pero aún los discípulos le preguntaban acerca de su segunda venida, puesto que ellos sabían que ya había venido, puesto que estaba con ellos directamente. Pero Jesucristo, él les habla en el libro de Mateo, en el capítulo 17 y los versículos 10 y 11, usted lo puede ver en casa, y los discípulos le dicen: porque dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Sin embargo, Jesucristo corroboró eso diciendo que era cierto y no que el Espíritu había quedado ya cumpliendo su función, sino que la persona de Elías estaría viniendo. Y le dice en el libro de Mateo, capítulo 17 y su versículo 11: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dijo restaurará y viene. No es que ya haya venido, sino viene, tiempo futuro. Porque Elías es uno de los dos testigos que están por venir en el tiempo de gran tribulación para traer el evangelio a aquellos que en ese tiempo de gran caos doctrinario todavía tengan la oportunidad de arrepentimiento y entonces acepten a Cristo como el Mesías enviado desde ese entonces. Así es de que vendrá ciertamente Elías. Elías vendrá ciertamente como uno de los dos testigos. Por eso es de que ellos esperan que Elías vuelva en este entonces cuando el templo sea levantado, porque ellos esperan que a través del poder que Elías dejó en sus profecías en el Antiguo Testamento, entonces a través de él el fuego descienda del cielo y el holocausto comience de manera sobrenatural, la llama en la cual el templo comenzará entonces a mantenerse en adoración las 24 horas. Por eso es de que este falso profeta ciertamente hará surgir fuego del cielo como un gran milagro, pero no lo hará nada más porque viene un gran milagro, no. Lo más caótico de ese entonces será el momento mismo en que él hará descender fuego del cielo, puesto que este fuego descenderá en el momento mismo en el que los judíos estén esperando que el mismo Elías llegue. Y cuando este falso profeta haga descender fuego del cielo en el momento mismo para que comience entonces el altar de holocaustos en ese tercer templo, entonces se autoproclamará Elías
y entonces dará a entender que después de él vendrá entonces el Mesías esperado por el pueblo de Israel, lo cual será el anticristo, que tomará entonces la posición conocida para que caigan en confusión y engaño todos aquellos que no quisieron creer a la verdad de Jesucristo. Por eso es de que Dios habla a través del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:11, que dije ya, porque Dios envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados por cuanto no quisieron creer a la verdad, sino se complacieron de la injusticia. Y habrá un gran caos en ese entonces, porque habrá un gran movimiento idólatra, habrá un gran movimiento, puesto que este mismo falso profeta dice que hará que los moradores de la tierra hagan una imagen al anticristo, y él mismo dará soplo de vida para que la imagen hable, y entonces haga que todos los moradores de la tierra le adoren, y aquellos que no le adoren entonces tendrán que pagar con su vida. Vea usted cómo la idolatría en ese entonces va a promoverse. Se promoverá la idolatría, se levantará imagen al anticristo, del cual el falso profeta le infundirá aliento a esa imagen y obligará a que la adoren. ¿Qué es lo que nos recuerdan en ese entonces? Serán modelos que ya Dios estableció para que nosotros tengamos una idea más clara acerca de lo que está por venir. Si nosotros nos remontamos al libro de Daniel, nosotros miraremos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, cómo es que Nabucodonosor, dice la palabra, que levantó una imagen de él mismo, fingida directamente de oro, y proclamó en edicto que todo aquel que no la adorase tendría que pagar con su vida. Recordamos nosotros la historia de Mesac, Sadrach y Abednego, y recordaremos de que aquellos, por no haberlo hecho, la palabra establece que fueron entonces enviados al horno de fuego. Es un modelo, es un prototipo de aquello que está por venir en este entonces, porque modelos que ya no fueron enseñados en el Antiguo Testamento y que vemos cuál era su efecto, ahora tendrá un efecto más catastrófico, puesto que la palabra dice de que él perseguirá a los santos y los matará, pero solamente a aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán aquellos que lo adorarán, pero aquellos que mueran, puesto que mantendrán su fe en Cristo, en el Mesías, tendrán que pagar directamente con su vida por la fe que ya han proclamado acerca de Jesucristo. Pero veamos ese gran caos de apostasía que está por venir. Veamos para estos últimos minutos cuál es el caos que está por llegar en ese entonces, en este tiempo moderno. Estamos viendo ya cómo los diferentes movimientos, cómo las diferentes fusiones de diferentes religiones se están dando, y con ellos el caos espiritual que está surgiendo en este tiempo moderno. Hemos visto cómo en el tiempo de gran tribulación, el gran advenimiento de todo aquel campo satánico demoníaco que será expulsado del cielo y vendrá a tener morada acá en la tierra, y se estará dando tiempo difícil a los que en ese entonces sean los moradores de la tierra. Todo ese movimiento satánico demoníaco tendrá gran multiplicación, pero vemos ahora cómo no solamente en el campo demoníaco, sino cómo a través del anticristo traerá persecución a todos aquellos que no invoquen su nombre, aquellos que no le adoren, aquellos que no acepten la marca en la mano derecha o en la frente, para que este anticristo tenga control pleno a través del falso profeta de cada uno de los movimientos que los seres humanos en ese entonces tendrán que hacer. Vendrá una gran apostasía. Sí, sin embargo, déjeme decirle que para este tiempo es que estos estudios están siendo llevados, porque hay buenas noticias, hay palabras de aliento, hay palabras de esperanza, hay palabras que nos sacan de esa gran confusión que está por llegar, pero nos dan también un hálite de vida, un hálite de esperanza, en el cual nosotros podemos alzarnos y no ser parte de ese gran tiempo de gran tribulación y confusión doctrinaria, que para ese entonces los que moren en la tierra o mueren directamente en manos del anticristo, puesto que confesarán a Jesucristo como su redentor y salvador único, o tendrán que vivir con el anticristo pero morir eternamente. Pero buenas noticias han llegado en esta hora a través de estos labios de parte de Dios, puesto que en este tiempo estamos en el tiempo de gracia, del cual Dios envía un mensaje
de vida a todo aquel que ha escuchado y escuchará este mensaje. Este tiempo es el tiempo de gracia. Este tiempo es el tiempo en el que Dios hace el llamado personal a cada uno de aquellos que quieran no estar en ese tiempo difícil. En este tiempo nosotros todavía tenemos la oportunidad de evitar ese caos y llegar a la salvación en Cristo Jesús, si tomamos y hacemos la confesión más sabia de nuestras vidas, y eso es declarar a Cristo como nuestro único y soberano Redentor, como nuestro único y soberano Dios, como nuestro Salvador, y vivir con Él eternamente, puesto que su palabra que nos da esa promesa es la esperanza viva que nos mantiene para poder llegar a su presencia y a morar con Él de manera eterna. ¿Es usted salvo? ¿Ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Si no lo ha hecho, a través de esta enseñanza, Dios quiere alcanzar su corazón, quiere llegar a su vida y quiere declararle que solamente a través de Cristo Jesús usted y yo podemos evitar ese tiempo de gran caos, de persecución, y ese gran caos doctrinario de apostasía que está por multiplicarse en ese tiempo de gran tribulación que está por venir a la tierra, para probar a los moradores de la tierra, para saber cuál es el nivel de fe que ellos tienen y de hasta qué nivel ellos se mantienen firmes en el llamado que Dios ha establecido en sus vidas. Yo lo invito en esta noche, si usted no lo ha hecho, reflexione acerca de su vida, reflexione acerca del caos que está por esperar a todos aquellos que moren en los últimos 7 años de la historia, que están por culminar acá en la tierra, y salte como becerro de la manada para que el Cristo de la gloria lo lleve en el arrebatamiento que haga aquel pueblo redimido que con su sangre vino a formar acá a la tierra, y eso es la iglesia. Así es que lo invito a que usted reflexione al respecto y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Yo le bendigo, le amo, una vez más le doy las gracias, porque a través de estas enseñanzas Dios habla a nuestras vidas, trae a nosotros conciencia y con ello el conocimiento de todos aquellos acontecimientos que están por venir para terminar la historia, pero de lo cual Dios tiene misericordia de nosotros, nos los anuncia para que entonces con ese conocimiento nosotros no lleguemos a ese final desastroso que está por llegar a todos aquellos que no quisieron seguir a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Le bendigo, le amo en Cristo, y nos vemos de 2 jueves en adelante. Bendiciones.